Hola, queridos amigos. Antes de comenzar esta increíble historia, les pido que se suscriban al canal y dejen sus comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Ahora sí, comenzamos. El espejo veneciano del dormitorio reflejaba a una mujer que ya no reconocía. Elena Santa Cruz observaba su rostro pálido mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas de seda. 32 años, pensó, y toda una vida construida sobre mentiras que aún desconocía. Sus dedos acariciaban distraídamente el collar de perlas que Mateo le había regalado en su último aniversario. Qué irónico resultaría después descubrir que lo había comprado con su propio dinero. La mansión en el barrio de Santa Cruz permanecía en silencio. Demasiado silencio para un martes por la mañana. Mateo no había dormido en casa nuevamente. Reuniones de negocios, decía siempre con esa sonrisa que derretía corazones pero ocultaba veneno. Elena descendió la escalera de mármol, sus pasos amortiguados por la alfombra persa que había heredado de su abuela. Cada rincón de esa casa gritaba su apellido, su linaje, su fortuna. Los Santa Cruz habían construido imperios navieros cuando Sevilla aún soñaba con las Américas. Pero algo andaba mal. Lo sentía en la médula de los huesos, en ese instinto femenino que nunca miente aunque la razón se empeñe en negarlo. Las llamadas susurradas que Mateo cortaba cuando ella entraba en la habitación, las miradas esquivas de Isabella, su hermana menor, durante las cenas familiares, los documentos que desaparecían de su escritorio para reaparecer días después en lugares diferentes. Carmela, el ama de llaves que llevaba con la familia desde que Elena era una niña, preparaba café en la cocina. Su rostro moreno mostraba arrugas de preocupación. Niña Elena, necesito hablar contigo, susurró en voz baja, sus manos temblando mientras servía el café en una taza de porcelana. Es sobre el señor Mateo y tragó saliva con dificultad. Y la señorita Isabela. Elena sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. Una Santa Cruz nunca mostraba debilidad, le había enseñado su padre antes de morir. Dime, Carmela, sea lo que sea. La anciana sacó un sobre arrugado de su delantal. Dentro había fotografías. Elena las tomó con manos temblorosas y lo que vio le atravesó el corazón como un estilete toledano. Mateo e Isabella, su esposo y su hermana, juntos, demasiado juntos, en el apartamento secreto de la calle Sierpes que Elena nunca supo que existía, los labios de su marido recorriendo el cuello de su hermana, las manos de Isabella enredadas en el cabello rizado de Mateo. ¿Cuántas veces te has preguntado si realmente conoces a las personas que amas? Hay más, niña. Carmela sacó un segundo sobre, este más grueso. Los encontré revisando papeles en el despacho de su padre a medianoche. Documentos de la empresa, títulos de propiedad, certificados bancarios. Están planeando algo. Elena extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. Falsificaciones. Transferencias bancarias a su nombre que nunca había autorizado. Contratos firmados con su rúbrica, pero ella jamás había visto esos documentos. Un testamento modificado donde dejaba todo a Isabella en caso de muerte accidental. Préstamos millonarios sacados a nombre de la naviera Santa Cruz, dinero que había desaparecido en cuentas fantasma en las Islas Caimán. Dios mío, murmuró Elena, las lágrimas finalmente quebrando la presa de su autocontrol. Me están robando. Me están destruyendo. Carmela tomó las manos de su niña, como cuando Elena tenía 6 años y se caía en el jardín. Escuché algo más, niña, algo terrible. Hablaban de un incendio, de hacer que pareciera un accidente, de cobrar el seguro y desaparecer juntos. El mundo de Elena se desmoronaba como castillo de naipes en vendaval. ¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo? ¿Desde cuándo su hermana pequeña, aquella niña de ojos enormes que Elena había protegido de matones en la escuela, había decidido clavarle un puñal en la espalda? ¿Desde cuándo Mateo, el hombre que le susurraba mi reina cada noche, había decidido convertirla en su víctima? Tengo que irme, Carmela, ahora mismo. Necesito pensar, necesito. No, niña. Ellos no deben saber que usted sabe. Es peligroso. Tengo miedo de lo que puedan hacer. Pero Elena ya estaba subiendo las escaleras hacia su habitación. Necesitaba sacar dinero, documentos, algo, cualquier cosa que le sirviera como evidencia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Llegaré tarde otra vez, mi amor. Asuntos pendientes en el puerto. Te amo. Mentiras. Todo mentiras envueltas en palabras dulces. Abrió la caja fuerte oculta detrás del retrato de su abuela. Vacía. Los bonos al portador, las joyas antiguas, el efectivo de emergencia. Todo había desaparecido. Elena sintió náuseas. Revisó sus cuentas bancarias desde el móvil.
Bloqueadas. Todas. Por orden judicial debido a investigación de fraude, decía el mensaje automático. ¿Has sentido alguna vez que el mundo entero conspira contra ti? Mateo y Isabella habían sido meticulosos. Habían tejido su red durante meses, quizás años. Cada movimiento calculado, cada documento falsificado, cada testigo comprado. Elena era la heredera de una fortuna valorada en 28 millones de euros, propiedades, acciones, la naviera, los viñedos en Jerez, el palacete en Triana. Y ellos querían todo. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Pasos en el mármol, voces. Mateo e Isabella, juntos, en su casa, a plena luz del día. Elena bajó las escaleras intentando mantener la calma. Los encontró en el salón principal demasiado cerca el uno del otro, apartándose rápidamente cuando la vieron. La culpa brillaba en sus ojos como aceite en agua sucia. Elena, amor. Mateo se acercó para besarla, pero ella retrocedió instintivamente. Él frunció el ceño. ¿Qué pasa? Hermana, Isabella sonrió, esa sonrisa que Elena había creído genuina durante 32 años. Te ves pálida. ¿Estás enferma? Enferma. Sí, estaba enferma. Enferma de tanto confiar. Enferma de tanto amar a personas que solo veían cifras donde debían ver familia. Estoy bien, mintió Elena, su voz sorprendentemente firme. Solo cansada. Deberías descansar más, sugirió Mateo, sus dedos acariciando el brazo de Elena de manera que antes le parecía tierna y ahora le resultaba repulsiva. Has estado muy tensa últimamente. Por supuesto que estaba tensa. Su subconsciente había captado señales que su corazón se negaba a procesar. Las ausencias, los secretos, las miradas cómplices entre su esposo y su hermana durante las cenas navideñas. Tengo que salir, dijo Elena, tomando su bolso. Necesito aire fresco. Te acompaño, se ofreció Isabela, pero Elena negó con la cabeza. Prefiero ir sola. Caminó por las calles empedradas del barrio sin rumbo fijo, intentando ordenar el caos en su mente. Terminó en la Catedral de Sevilla, ese monstruo gótico que había visto crecer imperios y caer dinastías. Se sentó en un banco trasero, la luz de las vidrieras pintando su rostro con colores que no sentía. Una anciana se sentó a su lado, rostro curtido por el sol y la vida, ojos que habían visto demasiado. Los problemas se notan en la cara, niña, dijo la mujer sin mirarla, especialmente los problemas del corazón. Elena no respondió, pero las lágrimas hablaron por ella. Mi abuela solía decir que las traiciones familiares son las que más duelen, continuó la anciana, porque uno espera puñales de enemigos, no de sangre propia. ¿Cómo se sobrevive a eso? Preguntó Elena en un susurro roto. Siendo más inteligente que ellos, más fuerte, más paciente. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia puede arder como el fuego del infierno. La anciana se levantó y desapareció entre las sombras de la catedral, dejando a Elena con sus palabras. Fuego, la palabra resonó en su mente. El incendio que Mateo e Isabella planeaban, el seguro que cobrarían, su muerte, disfrazada de accidente. Cuando Elena regresó a la mansión al caer la tarde, la casa estaba vacía, demasiado vacía. Ni siquiera Carmela estaba. Una nota sobre la mesa. Niña, me obligaron a tomar vacaciones. Me asusté y obedecí. Perdóneme, tenga cuidado. El miedo se instaló en su estómago como plomo fundido. Subió a su habitación y comenzó a empacar. Lo mínimo: ropa, documentos de identidad, el poco dinero en efectivo que guardaba en un compartimento secreto en su joyero. Necesitaba irse. Necesitaba. El olor llegó antes que el sonido. Gasolina. El crepitar de llamas. Humo. Elena corrió hacia la puerta de su habitación, cerrada desde afuera. La había encerrado. Corrió hacia la ventana. Soldada. ¿Cuándo? ¿Cómo? Golpeó el cristal con una silla, pero era cristal de seguridad irrompible. Las llamas ascendían por las escaleras como serpientes hambrientas. El humo llenaba sus pulmones, quemaba sus ojos. Podía oír el rugido del fuego devorando su herencia, sus recuerdos, su vida. ¿Así se sentiría morir? Se arrastró hacia el baño, empapó toallas en agua, selló la rendija bajo la puerta, pero sabía que era inútil. El fuego era implacable. Mateo e Isabella habían ganado. La habían superado en astucia, en maldad, en absoluta falta de escrúpulos. Elena se desplomó en el suelo de mármol del baño, tosiendo, llorando, preparándose para el final. Las fotografías de su vida pasaban por su mente como película antigua. Su padre enseñándole a navegar, su madre cantándole canciones de cuna. Isabella, pequeña Isabella, abrazándola después de una pesadilla. Todo mentiras, todo falso. El techo comenzó a crujir, las vigas de madera centenaria cediendo al calor. Elena cerró los ojos, rezando oraciones que había olvidado desde la infancia. Entonces lo escuchó.
Un golpe, metal contra piedra. Voces, gritos. Hay alguien ahí dentro. Rápido, la pared trasera. Los bomberos. Alguien había llamado a los bomberos. Quizás un vecino alarmado por el humo. Quizás Carmela desobedeciendo órdenes. Quizás Dios, si aún existía. Un hacha atravesó la pared del baño, luego otra. Manos fuertes la sacaron de entre los escombros humeantes, la alejaron de las llamas que consumían todo lo que había sido su hogar. Señora, ¿puede oírme? El paramédico tenía ojos verdes preocupados. ¿Hay alguien más en la casa? Elena negó con la cabeza, tosiendo humo negro. Estaba viva. Contra todo pronóstico, contra todo plan macabro, estaba viva. La llevaron al Hospital Virgen del Rocío. Quemaduras de segundo grado en brazos y piernas, inhalación severa de humo, trauma, shock. Pero viva, gloriosamente, tercamente viva. Mateo llegó al hospital 2 horas después. Perfecto actor. Lágrimas falsas, voz quebrada de preocupación fingida. Mi amor, gracias a Dios estás bien. Cuando me enteré del incendio, pensé que te había perdido. Elena lo miró a los ojos. Esos ojos negros que una vez le parecieron profundos y ahora solo veía vacíos. Pozos sin fondo llenos de codicia. ¿Dónde estabas? Preguntó con voz ronca por el humo. En el puerto, ya te lo dije. Revisando los nuevos contratos de importación. Mentira. Elena lo sabía. Probablemente estaba con Isabella, esperando la confirmación de su muerte, celebrando, planeando cómo repartirse sus despojos. Isabella apareció poco después, drama en cada gesto, maquillaje corrido por lágrimas de cocodrilo. Hermana, qué horror. Nuestra casa, todo perdido. Pero lo importante es que estás viva. Sí, pensó Elena, viva para arruinar sus planes, viva para descubrir toda la verdad, viva para hacer justicia. Los médicos la mantuvieron en observación durante 3 días, 3 días en los que Mateo e Isabella visitaban religiosamente, actuando como marido devoto y hermana preocupada. 3 días en los que Elena fingía estar más débil de lo que realmente estaba, observando, escuchando, aprendiendo. La tarde del tercer día, una mujer entró en su habitación. 50 y tantos años, traje sastre impecable, maletín de cuero. Señora Santa Cruz, mi nombre es Pilar Mendoza. Soy abogada de su difunto padre. Elena se incorporó en la cama, ignorando el dolor de sus quemaduras. Mi padre murió hace 5 años. Lo sé. Y antes de morir, me dejó instrucciones muy específicas. Instrucciones que debía seguir solo si ciertas circunstancias se presentaban. Pilar cerró la puerta de la habitación y bajó la voz. Su padre sospechaba que algo así podría pasar. ¿Qué? ¿Cómo? Pilar abrió su maletín y sacó un sobre sellado con el sello de la familia Santa Cruz. Su padre era un hombre muy perceptivo. Notó ciertas tendencias en Isabella, cierta frialdad, cierta ambición desmedida, y cuando usted se casó con Mateo tan rápidamente, él investigó. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un USB, fotografías antiguas y una carta escrita de puño y letra de su padre. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque lo peor ha sucedido. Isabela no es quien crees, Mateo no es quien parece. Te he protegido todo lo que he podido, pero hay verdades que debes descubrir por ti misma. En este USB encontrarás todo lo que necesitas saber. Todo lo que necesitas para defenderte. Perdóname por no habértelo dicho en vida. Perdóname por dejarte sola en esta batalla, pero confío en que eres más fuerte de lo que crees. Eres una Santa Cruz, y los Santa Cruz nunca se rinden. Con todo mi amor, tu padre. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud. Su padre la había protegido incluso desde la tumba. ¿Qué hay en el USB? Preguntó. Pilar sonrió con satisfacción de quien guarda un as bajo la manga. Pruebas, años de investigación privada, grabaciones, documentos, todo lo que necesita para demostrar que Mateo e Isabella planearon esto desde el principio, desde antes incluso de que usted se casara. Desde antes, Mateo la conoció por Isabella, fue idea de su hermana, un plan elaborado durante años, conquistar a la heredera rica, casarse con ella, ganarse su confianza y luego eliminarla. Elena sintió que el mundo giraba nuevamente, pero esta vez con claridad brutal. Todo había sido mentira desde el principio. El encuentro casual en aquella galería de arte. Las flores, las serenatas, las promesas de amor eterno. Teatro, puro teatro ensayado. ¿Por qué mi padre no me lo dijo? Porque no tenía pruebas suficientes entonces. Y porque sabía que usted estaba enamorada. Decidió vigilarlos, documentar todo, esperar el momento adecuado. Pero la enfermedad lo alcanzó antes de poder actuar. Por eso me dejó esto, con instrucciones de entregárselo solo si usted estaba en peligro real. Elena conectó el USB al ordenador portátil que Pilar llevaba.
Lo que vio cambió todo. Años de conspiración documentados meticulosamente, conversaciones grabadas entre Mateo y Isabella planeando cada paso. Mateo había tenido otras víctimas antes, mujeres adineradas, solitarias, confiadas, una en Barcelona, otra en Madrid. Estadas arruinadas, algunas muertas en accidentes. Isabella era su cómplice, su reclutadora, su socia. Hay más, dijo Pilar. Mateo tiene antecedentes penales en Brasil. Fraude, extorsión. Cambió de identidad hace 10 años. Isabela lo conoció en una página web de estafadores profesionales. El horror de la revelación era casi insoportable. ¿Cuántas personas han vivido mentiras tan elaboradas? ¿Qué puedo hacer? Contraatacar. Tenemos pruebas suficientes para meterlos en prisión durante décadas, pero necesitamos hacerlo bien, estratégicamente. Elena miró por la ventana del hospital. Sevilla brillaba bajo el sol de la tarde, indiferente a su tragedia personal. Pero ella ya no era la mujer ingenua que había sido. El fuego la había quemado, pero también la había forjado. Dígame qué necesita que haga. Los días siguientes a su salida del hospital fueron una obra maestra de actuación. Elena regresó a la vida con Mateo fingiendo ser la esposa traumatizada, débil, quebrada por el incendio. Se mudaron temporalmente a un apartamento en el barrio de Triana mientras reconstruían la mansión, aunque Elena sabía que Mateo solo esperaba el momento perfecto para el siguiente golpe. Pilar Mendoza trabajaba en las sombras como araña tejiendo su red. Cada documento falsificado fue analizado por expertos, cada transferencia bancaria rastreada hasta sus orígenes, cada mentira de Mateo documentada y archivada. Pero necesitaban más, necesitaban una confesión, necesitaban evidencia irrefutable que ningún juez pudiera ignorar. Señora Santa Cruz, la llamó Pilar una mañana, su voz urgente al teléfono. Tenemos un problema. Mateo y Isabella están moviendo dinero fuera del país. Rápido. Si no actuamos pronto, perderemos la oportunidad de recuperar su fortuna. Elena apretó el teléfono con fuerza. Estaba sentada en el cóndor del apartamento, observando el río Guadalquivir fluir indiferente bajo el puente de Triana. Mateo había salido temprano con excusas de negocios. Isabela había llamado la noche anterior, su voz dulce como miel envenenada, preguntando cómo estaba su querida hermana. ¿Qué sugiere? Necesitamos que los grabe, una confesión, algo que podamos usar en corte. ¿Cómo? Mateo es extremadamente cuidadoso, nunca habla de nada importante cuando estoy cerca. Entonces haga que él piense que usted está más lejos de lo que realmente está. Esa noche, Elena siguió el plan de Pilar al pie de la letra. Durante la cena preparó el escenario perfecto. Mateo, amor, dijo con voz suave, tocando su mano sobre la mesa, he estado pensando. Todo esto, el incendio, perder la casa, casi morir, me ha hecho reflexionar. Mateo levantó la vista de su plato de jamón ibérico, interés genuino, brillando en sus ojos. O quizás era avaricia. Elena ya no sabía distinguir. ¿Reflexionar sobre qué? Mi vida. Sobre nosotros, sobre el futuro. Quiero hacer las cosas bien. Legalmente. Elena sacó un documento de su bolso. He hablado con un notario. Quiero transferirte la mitad de todo lo que tengo. Acciones, propiedades, todo. Eres mi esposo. Mereces ser mi socio completo. Los ojos de Mateo se iluminaron como los de un tiburón oliendo sangre en el agua. Elena casi pudo ver los engranajes girando en su mente, recalculando, replanificando. Elena, no tienes que hacer eso. Pero quiero hacerlo. Casi muero, Mateo. Y me di cuenta de que he sido egoísta guardando todo a mi nombre. Mañana iré al notario a las 10 de la mañana. Quiero que vengas conmigo. Por supuesto, amor. Mateo se levantó y la besó en la frente, sus labios fríos como serpiente. Eres una mujer extraordinaria, extraordinariamente estúpida, probablemente pensaba él. Tan pronto como Mateo salió del apartamento, alegando una llamada urgente que debía atender en privado, Elena marcó el número de Pilar. Está funcionando. Mordió el anzuelo. Perfecto. Ahora viene la parte difícil. Esta noche necesito que salga del apartamento. Dígale a Mateo que va a ver a un amigo que necesita tiempo para procesar el trauma. Mis hombres instalarán cámaras y micrófonos ocultos en cada habitación. ¿Y si los descubre? No lo hará. Son equipos de última generación. Invisibles. Indetectables. A las 9 de la noche, Elena salió del apartamento con una maleta pequeña. Le dijo a Mateo que se quedaría con una amiga de la universidad, que necesitaba espacio para pensar. Él fingió comprensión, pero Elena vio el alivio en sus ojos. Libertad para llamar a Isabela sin preocupaciones. Libertad para planear su siguiente movimiento. Desde un hotel cercano, Elena observaba las pantallas que mostraban cada ángulo del apartamento.
Pilar estaba a su lado, junto con un técnico que monitoreaba el audio. No tuvieron que esperar mucho. A las 10:15 de la noche, Isabella llegó al apartamento. Elena observó en la pantalla cómo su hermana menor entraba con llave propia. Por supuesto que tenía llave. Probablemente había tenido acceso al apartamento desde el principio. Lo que vino después hizo que Elena sintiera náuseas, pero se obligó a mirar. Mateo e Isabella se besaban con la pasión de amantes que no tienen que esconderse. Caían en el sofá, ese mismo sofá donde Elena se había sentado esa mañana a desayunar. Las manos de Mateo recorrían el cuerpo de Isabella con familiaridad obscena. Apaguen el video, ordenó Pilar suavemente. No necesitamos ver eso, solo el audio. Las voces llenaron la habitación del hotel. Claras, incriminatorias, perfectas. ¿De verdad te creyó? La risa de Isabella era como cristales rotos. ¿Realmente piensa que vas a compartir nada con ella? Es una idiota, respondió Mateo, su voz llena de desprecio que Elena nunca había escuchado antes. Siempre lo ha sido. Rica, hermosa, pero absolutamente estúpida. Por eso fue tan fácil. Papá tenía razón sobre ella. Débil, sentimental, demasiado confiada. Elena se quedó paralizada. ¿Su padre? ¿Su padre había estado involucrado? Como si leyera su pregunta mental, Isabela continuó. Lástima que el viejo se muriera antes de ver esto. Siempre me prefirió a mí, ¿sabes? Yo era la lista, la ambiciosa. Elena era solo la primogénita, el accidente genético que heredó todo. Pilar tocó el hombro de Elena suavemente. Su padre no dijo eso. Está mintiendo, manipulando incluso ahora. Pero el daño estaba hecho. Años de inseguridad familiar brotaban como herida abierta. En la pantalla, Mateo servía champán. Mañana firma los documentos. Para el viernes habremos transferido todo a cuentas offshore. Y luego, otro accidente, completó Isabela. Pero esta vez no fallaremos. Esta vez la perra muere. Las palabras flotaron en el aire como sentencia de muerte. El técnico miraba las pantallas con horror. Pilar tomaba notas meticulosamente. Elena simplemente temblaba, no de miedo, sino de furia contenida. ¿Has pensado en cómo? Preguntó Isabella, sirviéndose más champán. Sobredosis de ansiolíticos. Ha estado muy nerviosa desde el incendio. Todo el mundo lo entenderá. El trauma, la depresión. Mateo hizo una pausa teatral. Pobre Elena, tan frágil, tan inestable. Y yo seré la hermana destrozada. Isabela practicaba su expresión dolida frente al espejo de la sala. Mi hermana no pudo superar el trauma del incendio, si tan solo hubiera pedido ayuda. Se rieron juntos, reían planeando su muerte. ¿Cómo es posible que las personas que amamos se conviertan en monstruos frente a nuestros ojos? La conversación continuó durante horas. Confesaron todo. El incendio había sido planeado al detalle. Mateo había sobornado al inspector de bomberos para que certificara el origen como falla eléctrica. Isabella había comprado la gasolina en 3 gasolineras diferentes para no levantar sospechas. Habían cortado las líneas telefónicas de la mansión para que Elena no pudiera pedir ayuda. Pero hubo más revelaciones, revelaciones que helaron la sangre de Elena. ¿Recuerdas cuando el viejo Santa Cruz se puso enfermo tan repentinamente? Dijo Isabella, su voz casual como quien habla del clima. Elena se quedó inmóvil. Su padre, su querido padre, había muerto de un cáncer fulminante hace 5 años. Por supuesto que lo recuerdo, respondió Mateo. Fue tu obra maestra, mi amor. Arsénico en sus vitaminas durante 6 meses. Lento, doloroso, imposible de detectar hasta que fue demasiado tarde. Tenía que hacerlo. Isabella se encogió de hombros. El viejo estaba cambiando su testamento. Iba a darle más control a Elena sobre la empresa. No podía permitirlo. Elena gritó. No pudo contenerse. Un grito desgarrador que hizo que Pilar y el técnico saltaran. Su padre. Su padre no había muerto de cáncer. Había sido asesinado por su propia hija, por la niña que había criado, protegido, amado. Señora Santa Cruz, por favor. Pilar intentaba calmarla. Sé que es terrible, pero necesitamos mantener la compostura. Necesitamos. La mataron, Elena sollozaba. Mataron a mi padre. Y tenemos la confesión grabada. Señora, esto es más de lo que esperábamos. Tenemos suficiente para enviarlos a prisión de por vida. Ambos. Por fraude, intento de asesinato y asesinato premeditado. Las lágrimas de Elena se transformaron en algo más oscuro, más poderoso. Determinación pura. Su padre le había dejado las herramientas para defenderse porque sabía que Isabella era capaz de esto, y había muerto antes de poder proteger a su hija mayor. Pero Elena estaba viva, y tenía en sus manos todo lo necesario para hacer justicia. Los días siguientes fueron una danza cuidadosamente coreografiada.
Elena regresó al apartamento fingiendo ignorancia. Siguió con el plan de ir al notario, pero Pilar se había encargado de que el notario fuera en realidad un agente judicial trabajando con la fiscalía. La mañana de la supuesta firma, Elena se vistió con cuidado. Un vestido negro simple, el collar de perlas de su abuela, maquillaje ligero. Parecía la viuda que pronto sería, aunque Mateo aún no lo sabía. Mateo la esperaba en la sala, traje italiano impecable, sonrisa de depredador disfrazada de amor. ¿Lista, mi vida? Lista. Subieron al Mercedes de Mateo. Él conducía silbando una melodía alegre, probablemente calculando mentalmente sus futuras ganancias. No notó los 3 coches que lo seguían discretamente. No notó las cámaras que documentaban cada movimiento. El notario los recibió en una oficina elegante en el centro de Sevilla. Elena firmó documentos. Mateo firmó documentos. Todo parecía proceder según el plan. Entonces entraron los policías. Mateo Ferreira, Isabella Santa Cruz están bajo arresto por conspiración para cometer fraude, intento de asesinato y asesinato en primer grado. La cara de Mateo fue un poema de shock y furia. Intentó correr, pero 4 oficiales lo inmovilizaron contra la pared. Isabella, que había llegado casualmente para apoyar a su hermana en este momento importante, gritaba obscenidades mientras le colocaban las esposas. «Elena, haz algo», gritó Isabella. «Somos hermanas. Esto es un error». Elena se acercó a su hermana, mirándola directamente a los ojos por primera vez con absoluta claridad. «No eres mi hermana. Mi hermana murió hace mucho tiempo. Tú eres solo una asesina. ¡Zorra! Te arrepentirás de esto». Isabela escupía veneno mientras la arrastraban fuera. «Todo era mío. Debía ser mío». Mateo era más calculador incluso en derrota. «Elena, amor, esto es un malentendido. Podemos hablar, podemos... Tengo grabaciones de todo, Mateo, de ti e Isabella planeando matarme, de tu confesión sobre asesinar a mi padre, de tus estafas anteriores en Barcelona y Madrid. Tengo todo». El color desapareció de su rostro. Los ojos que Elena había amado se volvieron fríos, muertos. «Perra inteligente», susurró. «Nunca pensé que tuvieras agallas». Aprendí de los mejores traidores. Se los llevaron esposados, sus gritos y maldiciones resonando en la calle. Los transeúntes se detenían, murmuraban, tomaban fotos con sus móviles. El escándalo ya estaba en las noticias. Heredera de fortuna naviera sobrevive a plan de asesinato de esposo y hermana. Pilar apareció a su lado, una sonrisa profesional en el rostro. «El fiscal está encantado. Con todas las pruebas que tenemos van a pasar décadas en prisión». «¿Y mi padre?» «Exhumaremos el cuerpo. Las pruebas de arsénico deberían estar todavía presentes en el tejido óseo. Isabela enfrentará cargos adicionales de asesinato». Elena asintió, sintiéndose extrañamente vacía. Había ganado. Había sobrevivido. Pero el precio había sido la destrucción completa de todo lo que creía saber sobre su familia. Las semanas siguientes fueron un torbellino mediático. Los periódicos no hablaban de otra cosa. El caso Santa Cruz dominaba titulares. Las revelaciones salían a la luz una tras otra. Las víctimas anteriores de Mateo aparecieron, valientes ahora que el monstruo estaba enjaulado. 3 mujeres más, todas estafadas, todas casi asesinadas. Una de ellas, Mercedes Alcántara de Barcelona, contactó a Elena personalmente. «Gracias», le dijo con lágrimas en los ojos durante una videollamada. «Gracias por ser más fuerte que yo, por detenerlo antes de que arruinara más vidas». Elena descubrió que no estaba sola en su dolor. Había toda una red de víctimas, de supervivientes, y juntas eran más fuertes. La preparación para el juicio consumió meses. Los abogados de Mateo e Isabella intentaron todas las tácticas posibles. Alegaron que las grabaciones eran ilegales. Argumentaron que Elena había manipulado las pruebas. Presentaron testigos falsos que declaraban que Elena estaba mentalmente inestable. Pero Pilar y su equipo eran mejores. Cada argumento fue desmantelado, cada mentira expuesta, cada testigo falso desenmascarado. «Señora Santa Cruz», le dijo Pilar una tarde mientras revisaban documentos, «quiero que esté preparada. El juicio será brutal. Van a intentar destruir su reputación. Van a pintar a Mateo como la víctima de una mujer rica y vengativa». «Que lo intenten», respondió Elena, su voz más firme de lo que se había sentido en meses. «Tengo la verdad de mi lado. Pero la verdad a veces no es suficiente. ¿Cuántas veces hemos visto a culpables caminar libres mientras los inocentes sufren?» La noche antes del juicio, Elena apenas pudo dormir. Había alquilado una suite en el Hotel Alfonso Trezzo. Necesitaba lujo y comodidad para enfrentar lo que vendría. Se paró frente al espejo del baño observando su reflejo. 32 años, viuda de facto,
huérfana, hermana traicionada, pero también superviviente, luchadora. Elena Santa Cruz no se había dejado vencer por el fuego, no se dejaría vencer por el juicio. Eligió su atuendo con cuidado, un vestido verde esmeralda, el color que su padre siempre decía que realzaba sus ojos, tacones altos, el collar de perlas de su abuela, maquillaje impecable. Si iba a enfrentar a sus demonios en la corte, lo haría luciendo como la reina que era. El Palacio de Justicia estaba abarrotado. Periodistas, curiosos, familiares de otras víctimas de Mateo. Las cámaras parpadeaban como estrellas cuando Elena subió las escaleras, la cabeza alta, la espalda recta. Dentro de la sala, Mateo e Isabella ya estaban sentados con sus abogados. Mateo vestía traje elegante, intentando parecer respetable. Isabella llevaba un vestido conservador, maquillaje minimal, haciéndose la víctima inocente. Cuando Elena entró, Isabella la miró con odio puro. Mateo simplemente sonrió, esa misma sonrisa encantadora que había usado para conquistarla años atrás le hizo querer vomitar. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Caso número 2847-2025. El Estado contra Mateo Ferreira Santos e Isabela Santa Cruz Delgado. Los cargos son conspiración para cometer fraude, intento de asesinato y asesinato en primer grado. El fiscal presentó el caso. Las pruebas fueron devastadoras. Las grabaciones de audio se reprodujeron en la sala. La voz de Isabella admitiendo que había envenenado a su padre. La voz de Mateo planeando asesinar a Elena. Esta vez, la perra muere. Las palabras de Isabella resonaron en la sala, provocando murmullos de horror entre los presentes. Los abogados defensores argumentaron que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, que violaban la privacidad de sus clientes. Objeción, su señoría. Pilar se puso de pie. Las grabaciones fueron realizadas en una propiedad que pertenece a la señora Santa Cruz. Ella tenía todo el derecho de instalar sistemas de seguridad en su propia residencia. Objeción denegada, dictaminó el juez. Las grabaciones son admisibles. Día tras día el caso se construía como catedral de evidencia. Expertos forenses testificaron sobre el arsénico encontrado en los restos exhumados del padre de Elena. Banqueros detallaron las transferencias fraudulentas. Las ex víctimas de Mateo contaron sus historias. Cuando le tocó testificar a Elena, subió al estrado con las piernas temblorosas pero la voz firme. Señora Santa Cruz, comenzó el fiscal, ¿puede decirnos en sus propias palabras qué sucedió la noche del incendio? Y Elena habló. Habló del terror de estar atrapada en su habitación mientras las llamas consumían su hogar. Habló de la traición de descubrir que su esposo y hermana la habían encerrado para morir. Habló del dolor de perder a su padre y luego descubrir que había sido asesinado. No había ojo seco en la sala cuando terminó. El abogado de Mateo intentó desacreditarla durante el contrainterrogatorio. Señora Santa Cruz, ¿no es cierto que usted y el señor Ferreira tenían problemas maritales? No. ¿No es cierto que usted sufría de paranoia y celos? No. ¿No es cierto que fabricó estas acusaciones porque estaba furiosa de que su esposo tuviera una aventura? Elena lo miró directamente a los ojos. Lo que es cierto es que mi esposo y mi hermana planearon asesinarme para robar mi fortuna. Lo que es cierto es que asesinaron a mi padre. Y lo que es cierto es que todo está documentado en grabaciones que ellos mismos hicieron con sus propias voces. El abogado no tuvo respuesta. Isabella también testificó, llorando dramáticamente, alegando que las grabaciones habían sido sacadas de contexto, que solo estaba bromeando. ¿Bromea usted sobre asesinar a su padre?, preguntó el fiscal con incredulidad. Yo, no. Fue. Isabela tartamudeaba, su máscara de inocencia resquebrajándose. ¿Y el arsénico encontrado en sus restos? ¿Eso también fue una broma? Silencio. Mateo fue más calculador en su defensa. Alegó que Isabella lo había manipulado, que él era también una víctima. Ella me dijo que Elena iba a divorciarse de mí. Me dijo que perdería todo. Entré en pánico. Entonces admite que participó en el plan de incendiar la casa con la señora Santa Cruz dentro. Mateo se dio cuenta de su error demasiado tarde. Yo no quise decir eso. El jurado deliberó durante 2 días. 2 días que Elena pasó en su suite de hotel, incapaz de comer, apenas capaz de respirar. Todo dependía de 12 extraños que tenían su destino y el de sus torturadores en sus manos. Cuando el jurado regresó, la tensión en la sala era palpable. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. En el cargo de asesinato en primer grado contra el señor Antonio Santa Cruz, ¿cómo encuentra al acusado Isabela Santa Cruz Delgado? Culpable. Isabella gritó. Sus abogados intentaron calmarla.
En el cargo de intento de asesinato contra Elena Santa Cruz, ¿cómo encuentra a los acusados Mateo Ferreira Santos e Isabella Santa Cruz Delgado? Culpables. En el cargo de conspiración para cometer fraude. Culpables. Uno tras otro, cada cargo resultó en culpabilidad. Elena se derrumbó en su asiento, sollozando. Pilar la abrazó mientras las cámaras capturaban el momento. La sentencia vino una semana después. Isabella, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato e intento de asesinato. Mateo, 45 años de prisión por intento de asesinato, fraude y conspiración. Cuando se los llevaban esposados, Isabela se volvió hacia Elena una última vez. Te odio, escupió. Siempre te he odiado, desde que naciste, desde que papá te cargaba en brazos mientras a mí me ignoraba. Ojalá hubieras muerto en ese fuego. Elena no respondió. No había nada que decir. La hermana que había amado nunca había existido realmente. Solo había sido una actriz interpretando un papel durante 32 años. Salió del Palacio de Justicia bajo el sol de Sevilla. Los periodistas la rodeaban, gritando preguntas, empujando micrófonos en su cara. Señora Santa Cruz, ¿cómo se siente? ¿Qué hará ahora con su fortuna? ¿Puede perdonar algún día a su hermana? Elena se detuvo, volviéndose hacia las cámaras. El mundo entero estaba mirando, y tenía algo que decir. Hoy se hizo justicia. No solo para mí, sino para mi padre, para las otras víctimas de Mateo Ferreira, para todos los que han sido traicionados por personas que amaban. La traición duele. La traición de familia duele más que cualquier otra cosa, pero sobrevivimos y nos hacemos más fuertes. Mi padre me enseñó que el verdadero poder no viene del dinero ni del apellido, viene del carácter, de la integridad, de la capacidad de levantarse después de que te han tirado al suelo. Su voz se quebró, pero continuó. Isabella y Mateo me quitaron mi inocencia, me quitaron mi fe en la bondad humana, casi me quitaron la vida, pero no pudieron quitarme mi dignidad, y eso al final fue lo que los derrotó. Las cámaras parpadeaban. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Elena Santa Cruz, la heredera que había sobrevivido al fuego y a la traición, se había convertido en símbolo de resiliencia. Pero esa noche, sola en su suite de hotel, Elena lloró. Lloró por su padre. Lloró por la hermana que nunca había tenido realmente. Lloró por los años perdidos con un hombre que nunca la había amado. Lloró por la inocencia que nunca recuperaría. Y luego, cuando no le quedaron más lágrimas, se levantó. Se lavó la cara. Se miró en el espejo. Tenía 32 años. Tenía toda una vida por delante. Y tenía una fortuna que ahora usaría para algo significativo. Algo que haría que su padre estuviera orgulloso. 6 meses después del veredicto, Elena Santa Cruz se encontraba frente a las ruinas carbonizadas de lo que una vez fue la mansión familiar. Los constructores habían limpiado los escombros, pero ella había detenido la reconstrucción. Algo en su interior le decía que no debía resucitar ese lugar de fantasmas y mentiras. ¿Está segura de esto, señora Santa Cruz?, preguntó el arquitecto a su lado, sosteniendo planos para un nuevo proyecto. Completamente segura, Javier. Ya no quiero una mansión. Quiero un refugio. Los planos mostraban algo radicalmente diferente, un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica y fraude. 30 habitaciones, áreas comunes, oficinas legales, espacios de terapia, talleres de capacitación laboral. En el terreno donde casi había muerto, Elena construiría un santuario para otras que, como ella, habían sido traicionadas por quienes juraron amarlas. La Fundación Antonio Santa Cruz, nombrada en honor a su padre, había sido establecida un mes después del juicio. Elena había destinado el 70% de su fortuna personal a la causa, 24 millones de euros para ayudar a víctimas de estafa, fraude financiero y violencia de género. Su padre estaría orgulloso, le había dicho Pilar Mendoza, quien ahora era la directora legal de la fundación. Pero el camino hacia la sanación no había sido fácil. Elena había pasado meses en terapia, desenredando años de manipulación emocional. Las pesadillas del incendio la visitaban casi todas las noches. Veía a Mateo en cada hombre moreno de la calle. Escuchaba la risa cruel de Isabella en momentos inesperados. El trauma no desaparece con un veredicto judicial, le explicó su terapeuta, la doctora Ramírez. La justicia legal es importante, pero la justicia emocional toma más tiempo. Elena asistía religiosamente a sus sesiones 2 veces por semana. Aprendió técnicas de respiración para los ataques de pánico. Aprendió a reconocer patrones de manipulación que nunca más permitiría en su vida. Aprendió lentamente, dolorosamente, a confiar otra vez.
Un martes por la tarde, mientras revisaba documentos en la nueva oficina de la Fundación ubicada en el centro histórico de Sevilla, recibió una carta. El remitente la hizo temblar, Prisión Provincial de Sevilla Stores. Isabella. Con manos temblorosas abrió el sobre. La caligrafía de su hermana, antes tan familiar, ahora le parecía de una extraña. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que probablemente odies esta carta tanto como me odias a mí. Pero necesito que sepas algo. Necesito que entiendas. Nunca fui tu hermana de verdad. Mamá tuvo una aventura. Papá lo descubrió cuando yo tenía 3 años. Por eso siempre te prefirió a ti. Su hija de verdad. Yo solo era el recordatorio viviente de la traición de mamá. Crecí viéndote recibir todo el amor que yo anhelaba. La empresa, la fortuna, el apellido completo. Yo solo era Santa Cruz de nombre, nunca de corazón, y el odio creció, como cáncer, como veneno. No espero perdón, no lo merezco, pero quería que supieras la verdad. Papá iba a desheredarme completamente. Por eso lo maté. Por eso te odié tanto, porque incluso sin quererlo, siempre tuviste todo lo que yo deseaba. Lo siento, no cambiará nada, pero tal vez entender te ayude a sanar. Tu hermana que nunca fue tu hermana, Isabela. Elena dejó caer la carta como si quemara. Las revelaciones golpeaban como olas. Su madre, muerta hace 15 años en un accidente de tráfico, había tenido una aventura. Isabella no era su hermana completa. Todo el odio, toda la traición había germinado de secretos familiares que ella nunca conoció. ¿Cambiaba eso algo? ¿Hacía el asesinato de su padre menos atroz? ¿Hacía el intento de matarla más comprensible? No, pero explicaba cosas. Las miradas extrañas de su padre hacia Isabella, la distancia que siempre sintió entre ellas a pesar de crecer bajo el mismo techo, los comentarios sutiles de familiares que ella nunca comprendió del todo. ¿Estás bien? Pilar había entrado sin que Elena la escuchara. Isabela me escribió. Elena le tendió la carta. Pilar la leyó, su expresión profesional manteniéndose neutral hasta que terminó. ¿Sabías algo de esto? Tu padre me lo confió poco antes de morir. Me hizo juramentar que nunca te lo diría. Quería protegerte del escándalo. Y quería que Isabela tuviera la oportunidad de ser mejor persona de lo que su madre biológica había sido. Pero no lo fue. No lo fue. Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la catedral. El campanario se alzaba majestuoso contra el cielo azul de Andalucía, su ciudad, su hogar, su futuro. ¿Responderás la carta?, preguntó Pilar. No, no hay nada que decir. Isabella hizo sus elecciones, yo estoy haciendo las mías, y así fue. Elena quemó la carta en el cenicero de su escritorio, observando cómo las palabras de Isabella se convertían en cenizas, igual que su pasado, igual que sus ilusiones, pero de las cenizas algo nuevo estaba creciendo. La primera beneficiaria de la Fundación Antonio Santa Cruz fue Mercedes Alcántara, una de las víctimas anteriores de Mateo. La mujer había perdido todo, su casa, sus ahorros, su confianza en la humanidad. La fundación le proporcionó vivienda temporal, asesoría legal gratuita para recuperar sus bienes y terapia psicológica. No sé cómo agradecerte, le dijo Mercedes a Elena durante su primera reunión. Después de lo que él me hizo, pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Yo sé exactamente cómo te sientes, respondió Elena tomando sus manos, pero podemos sanar juntas. Podemos convertirnos en algo más fuerte de lo que éramos antes. Una por una, más mujeres llegaron a la fundación. Sofía, golpeada por su marido durante 10 años hasta que finalmente encontró el coraje de escapar. Carmen, estafada por su socio comercial que resultó ser un experto en fraude corporativo. Lucía, cuyo novio la había dejado endeudada hasta el cuello con préstamos que él había sacado a nombre de ella. Cada historia era única, cada dolor era diferente, pero todas compartían algo. Habían sido traicionadas por personas en quienes confiaban, y todas necesitaban lo mismo, apoyo, recursos y la certeza de que no estaban solas. Elena se encontró a sí misma transformada por estas mujeres. Sus historias le daban perspectiva, su coraje le daba fuerza, su gratitud le daba propósito. ¿No es curioso cómo nuestras peores experiencias pueden convertirse en nuestro mayor regalo para otros? 3 meses después de abrir la fundación, Elena recibió otra visita inesperada. Un hombre de unos 40 años, vestido con traje simple pero elegante, esperaba en la recepción. Señora Santa Cruz, mi nombre es Diego Vargas. Soy detective privado. Trabajé para su padre hace años. Elena lo invitó a su oficina, intrigada. Su padre me contrató para investigar a Mateo Ferreira. Comenzó Diego, sacando una carpeta gruesa de su maletín, pero murió antes de que pudiera entregarle mi informe completo.
Cuando leí sobre el juicio, supe que debía venir. Abrió la carpeta. Dentro había fotografías, documentos, registros de viaje. Mateo Ferreira no es su nombre real. Nació como Marcos Silva en Río de Janeiro. Tiene antecedentes criminales en Brasil, Argentina y Portugal. Ha estafado a al menos 12 mujeres que sepamos. 3 están muertas en circunstancias sospechosas. 5 perdieron todo y nunca se recuperaron. 4, incluyéndola a usted, sobrevivieron y lo denunciaron. Elena observaba las fotografías. Mateo con diferentes mujeres. Mateo en diferentes países. Mateo con diferentes nombres, pero siempre el mismo predador. ¿Por qué viene a decirme esto ahora? Ya está en prisión. Porque hay más víctimas que merecen justicia y porque su fundación podría ayudarlas. Diego sacó una lista de nombres. Estas mujeres nunca denunciaron por miedo, vergüenza o falta de recursos, pero con su apoyo, Elena tomó la lista. 8 nombres, 8 mujeres en diferentes países que Mateo había destruido. Las encontraré, prometió Elena, a todas, y les ofreceré ayuda. Y así lo hizo. Durante los siguientes meses, la Fundación Antonio Santa Cruz expandió sus operaciones internacionalmente. Elena viajó personalmente a Brasil, Argentina y Portugal. Conoció a las otras víctimas de Mateo. Algunas todavía vivían con miedo. Otras habían reconstruido sus vidas, pero cargaban cicatrices invisibles. En Buenos Aires, conoció a Valentina Rossi, una empresaria de 45 años que Mateo había estafado hace una década. Nunca lo denuncié, confesó Valentina entre lágrimas. Me sentía tan estúpida, tan avergonzada. Pensé que era mi culpa por ser tan confiada. No fue tu culpa, le aseguró Elena. Él es un profesional, un depredador entrenado, y tú fuiste valiente al sobrevivir. Con el testimonio de Valentina y otras víctimas internacionales, se presentaron cargos adicionales contra Mateo en cortes de Brasil y Argentina. Su sentencia, de 45 años en España, se convirtió en cadena perpetua con cargos adicionales. La noticia llegó a Elena mientras inauguraba el centro de acogida Antonio Santa Cruz en el terreno de la antigua mansión familiar. 100 personas asistieron a la ceremonia, víctimas de fraude, abogados, trabajadores sociales, políticos locales. Este lugar, dijo Elena frente a los micrófonos, su voz amplificada para la multitud, nació de las cenizas de la traición. Casi muero aquí. Casi pierdo mi fe en la humanidad aquí. Pero hoy, en este mismo lugar, construimos esperanza, construimos sanación, construimos un futuro donde ninguna mujer tiene que enfrentar sola la traición y el abuso. Los aplausos fueron ensordecedores. Las cámaras capturaban cada momento. Pero Elena solo veía los rostros de las mujeres en la primera fila. Mercedes, Sofía, Carmen, Lucía, Valentina. Sobrevivientes, guerreras, hermanas en dolor y en sanación. Después de la ceremonia, mientras Elena recorría las nuevas instalaciones, una joven se le acercó tímidamente. Señora Santa Cruz, me llamo Paula. Tengo 20 años. Mi novio me golpeó durante 2 años. Hace 3 meses finalmente escapé, pero no tenía a dónde ir. Su fundación me dio un lugar donde quedarme, abogados que me ayudaron a obtener una orden de restricción, terapia para sanar. Usted me salvó la vida. Elena abrazó a la joven, sintiendo lágrimas calientes en sus propias mejillas. No, Paula, tú te salvaste a ti misma. Yo solo te di las herramientas. El coraje siempre fue tuyo. Esa noche, sola en su nuevo apartamento con vista al río Guadalquivir, Elena reflexionaba sobre el año que había pasado. Había perdido tanto: su hermana, su esposo, su inocencia, su fe ciega en la bondad humana. Casi había perdido la vida, pero también había ganado algo invaluable: propósito, fuerza, la certeza de que podía sobrevivir a cualquier cosa y la oportunidad de transformar su dolor en ayuda para otros. Su teléfono sonó. Un número desconocido. Señora Santa Cruz, soy la directora de la prisión donde está recluida Isabela Santa Cruz. Isabel ya ha solicitado una visita. Quiere verla. Elena sintió el viejo dolor pulsando en su pecho. Pero era diferente ahora. Más suave, más manejable. No, respondió con firmeza. Dígale que le deseo paz. Pero no tengo nada más que darle. Colgó y se sirvió una copa de vino tinto de los viñedos que ahora administraba personalmente, los mismos viñedos que Isabel había querido robar, los mismos viñedos que ahora producían vino cuyas ganancias iban directamente a la fundación. Un año atrás habría considerado esa conversación imposible. Un año atrás era una mujer diferente, ingenua, confiada hasta la estupidez, ciega a las señales que su intuición gritaba. Ahora era más sabia, más cautelosa, pero también más compasiva, porque había caminado por el valle de sombras y había emergido del otro lado.
y esa experiencia la había transformado en alguien capaz de sostener la mano de otras que caminaban por ese mismo valle oscuro. 2 meses después, Elena recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre fraude financiero y violencia de género en Madrid. El auditorio tenía capacidad para 1000 personas. Estaba completamente lleno. Mi nombre es Elena Santa Cruz, comenzó, su voz clara y fuerte. Hace 18 meses, mi esposo y mi hermana intentaron asesinarme para robar mi fortuna. Hace 12 meses, estaba parada en una sala de tribunal escuchándolos confesar que también habían asesinado a mi padre. Hace 6 meses, inauguré una fundación dedicada a ayudar a otras víctimas. Hizo una pausa, observando las caras atentas en el auditorio. Si me hubieran dicho hace 2 años que esta sería mi vida, no lo habría creído. Si me hubieran dicho que sobreviviría a la traición más profunda imaginable, habría pensado que era imposible. Pero aquí estoy. Y no estoy sola. Gesticuló hacia el público, donde docenas de beneficiarias de su fundación estaban sentadas. Estas mujeres son mis verdaderas hermanas, no por sangre, sino por experiencia compartida, por dolor transformado en fuerza, por vergüenza convertida en orgullo. Los aplausos comenzaron lentamente y luego crecieron hasta convertirse en ovación de pie. Elena vio lágrimas en muchos rostros, reconocimiento, identificación, esperanza. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestro dolor no tiene sentido solo para descubrir que puede iluminar el camino para otros? Después de la conferencia, una cola de personas esperaba para hablar con ella. Algunas querían compartir sus historias, otras buscaban consejo, varias ofrecían donaciones para la fundación. Una mujer mayor, de unos 70 años, esperó hasta el final. Señora Santa Cruz, hace 40 años mi esposo me defraudó y me dejó sin nada. En esa época no había recursos como los que usted ofrece ahora. Sobreviví, pero nunca sané completamente. Ver lo que usted está haciendo. Su voz se quebró. Me hace sentir que mi sufrimiento no fue completamente en vano, porque preparó el camino para que alguien como usted hiciera la diferencia. Elena abrazó a la anciana, sintiendo la conexión entre generaciones de mujeres traicionadas, supervivientes, guerreras. Su fuerza me inspiró, le dijo Elena. Mujeres como usted me mostraron que era posible sobrevivir, y ahora yo intento mostrarles a otras que no solo pueden sobrevivir, sino prosperar. 6 meses después de la conferencia de Madrid, la Fundación Antonio Santa Cruz había ayudado a más de 300 mujeres. Algunas necesitaban refugio temporal, otras necesitaban asesoría legal, muchas necesitaban terapia psicológica, todas necesitaban saber que no estaban solas. Elena había contratado a un equipo de 20 personas, abogadas, terapeutas, trabajadoras sociales, administradoras. El presupuesto anual de la fundación alcanzaba los 5 millones de euros, y cada centavo valía la pena cuando veía a mujeres recuperar sus vidas. Una tarde de primavera, mientras Elena revisaba solicitudes de ayuda en su oficina, Pilar entró con una sonrisa misteriosa. Hay alguien que quiere verte. ¿Quién? Es una sorpresa. Intrigada, Elena siguió a Pilar hasta la sala de conferencias. Dentro una mujer de unos 60 años la esperaba, elegante, cabello gris, bien cortado, ojos amables. Elena, la mujer se puso de pie. Soy Beatriz Alcántar. Era la mejor amiga de tu madre. Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. Mi madre. Sé que murió hace 15 años y sé que probablemente has escuchado cosas sobre su infidelidad. Elena sintió, sin confiar en su voz. ¿Necesitas saber la verdad? Tu madre nunca tuvo una aventura voluntariamente. Fue violada por su jefe cuando trabajaba como secretaria antes de casarse con tu padre. Isabela fue el resultado de esa violación. El mundo de Elena se detuvo. Tu padre lo descubrió cuando Isabella tenía 3 años. Hizo una prueba de ADN, pero decidió criar a Isabella como suya de todos modos, porque amaba a tu madre y porque no quería que una niña inocente pagara por el crimen de un monstruo. ¿Por qué nadie me dijo esto? Tu madre hizo que todos juráramos silencio. La vergüenza de la época. Las mujeres violadas eran culpadas, no apoyadas. Ella quería protegerte del escándalo y quería que Isabela tuviera una oportunidad de vida normal. Beatriz sacó una carta de su bolso. Tu madre me dio esto antes de morir. Me hizo prometer que te la daría si algún día descubrías la verdad sobre Isabella. Elena tomó la carta con manos temblorosas. La letra de su madre, vista por última vez en una tarjeta de cumpleaños 15 años atrás. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque has descubierto la verdad sobre Isabella. Necesito que sepas que todo lo que hice fue por amor a ti,
por amor a tu padre, incluso por amor a Isabella, a pesar de las circunstancias de su concepción. Intenté criar a Isabella como a mi propia hija, pero a veces el trauma se transmite de maneras que no entendemos. Su padre biológico era un hombre cruel, violento, y temo que algo de esa crueldad vive en ella. Perdóname por no ser más fuerte, perdóname por guardar secretos, pero sobre todo, perdóname si esos secretos te causaron dolor. Eres mi luz, Elena, Lena, mi alegría, mi redención después de la oscuridad. Vive plenamente, ama completamente y no dejes que los errores de otros definan tu futuro. Con todo mi amor eterno, mamá. Elena leyó la carta 3 veces antes de poder hablar. ¿Isabella sabía algo de esto? No lo creo. Tu padre le ocultó la verdad. Pensó que sería más cruel decirle que era producto de una violación. Prefirió dejar que pensara que era hija de una aventura. Las piezas finalmente encajaban. El rechazo que Isabella siempre sintió, el odio que había crecido en ausencia de verdad, la tragedia de una familia destruida por secretos bien intencionados pero mal manejados. ¿Cambia esto algo?, preguntó Pilar suavemente. Elena lo pensó largo tiempo. No cambia lo que hizo. Matar a mi padre, intentar matarme a mí. Eso fue su elección, pero explica mucho. Y tal vez algún día pueda encontrar compasión, sino perdón. Esa noche, Elena escribió una carta a Isabella, no para enviarla, sino para procesar sus sentimientos. Escribió sobre el dolor, sobre la traición, sobre el peso de los secretos familiares, y al final escribió algo que no esperaba. Tal vez si hubiéramos sabido la verdad, las cosas habrían sido diferentes. Tal vez no, pero espero que algún día encuentres paz con quien eres y lo que hiciste. Yo estoy encontrando la mía. Un año después de abrir el centro de acogida Antonio Santa Cruz, Elena celebraba su 34º cumpleaños rodeada de las personas que se habían convertido en su verdadera familia. Mercedes, quien ahora trabajaba como consejera en la fundación. Pilar, quien había pasado de ser solo su abogada a ser su mejor amiga. Las docenas de mujeres cuyas vidas había tocado. No había pastel elaborado ni fiesta ostentosa, solo una reunión simple en el jardín del centro, compartiendo tapas y vino, riendo y contando historias. Un brindis, propuso Mercedes levantando su copa. Por Elena, quien convirtió su peor pesadilla en el sueño de otras. Por Elena, corearon todas. Elena sintió lágrimas de gratitud. Hacía 2 años había estado atrapada en una habitación ardiendo, esperando morir. Ahora estaba rodeada de vida, de amor elegido, de propósito. Yo también quiero hacer un brindis, dijo Elena poniéndose de pie, por todas ustedes, por las sobrevivientes que se convirtieron en guerreras, por las mujeres que se negaron a dejar que la traición las definiera, por las hermanas que elegí, que me eligieron a mí. El sol se ponía sobre Sevilla, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. La Giralda se alzaba en la distancia, testigo eterno de tragedias y triunfos humanos. Y en ese jardín construido sobre cenizas de traición, un grupo de mujeres celebraba algo más poderoso que cualquier venganza: la supervivencia, la sanación y la transformación del dolor en propósito. Semanas después, Elena recibió notificación de que Mateo había solicitado una visita. Igual que con Isabela, se negó. No por odio, sino por protección propia. Había aprendido que el perdón no requiere reconciliación, que sanar no significa olvidar, que podía desearles paz sin darles acceso a su vida. La Fundación Antonio Santa Cruz continuó creciendo. Se abrieron sedes en Madrid, Barcelona y Valencia. Se establecieron programas de becas para mujeres que habían perdido todo. Se crearon talleres de empoderamiento financiero para prevenir futuras estafas. Y Elena, la mujer que había sido traicionada por las dos personas en quienes más confiaba, se convirtió en símbolo de resiliencia. Escribió un libro sobre su experiencia, donando todas las ganancias a la fundación. Dio charlas en universidades, corporaciones, eventos internacionales, pero lo que más valoraba eran los momentos pequeños. Una mujer que llegaba al centro rota y salía meses después con esperanza en los ojos. Una llamada de agradecimiento de alguien a quien había ayudado. La certeza de que su padre, donde quiera que estuviera, sonreía con orgullo. 5 años después del incendio, Elena visitó por primera vez el cementerio donde estaba enterrado su padre. Llevaba flores blancas, sus favoritas. Papá, susurró, arrodillándose frente a la lápida. Lo logré. Tomé todo lo que intentaron destruir y lo convertí en algo hermoso. Tomé el dolor que intentaron infligir y lo transformé en sanación para otros. Me enseñaste que el verdadero poder viene del carácter, y tenías razón. El viento susurraba entre los cipreses.
Elena podía jurar que sentía la presencia de su padre, orgulloso, amoroso, en paz. Se levantó y caminó hacia la salida del cementerio. Tenía una reunión con un grupo de inversionistas que querían donar a la fundación. Tenía una entrevista con un periódico internacional. Tenía una vida llena de propósito y significado. Al salir del cementerio, su teléfono sonó. Era Paula, la joven a quien había conocido en la inauguración del centro. Elena, tengo que contarte. Me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar trabajo social. Quiero ayudar a otras mujeres como tú me ayudaste a mí. Elena sonrió, sintiendo calidez expandirse en su pecho. Paula, eso es maravilloso. Estaré en tu graduación, lo prometo. Y así el ciclo continuaba, de víctima a sobreviviente, de sobreviviente a sanadora, de sanadora a inspiración. El dolor se transformaba en propósito, la traición se convertía en triunfo, y las cenizas del pasado fertilizaban el jardín del futuro. Elena Santa Cruz había perdido un esposo que nunca la amó, una hermana que nunca fue leal y una fortuna que casi le cuesta la vida. Pero había ganado algo infinitamente más valioso, la certeza de quién era realmente. Una mujer de carácter, una mujer de fuerza, una mujer que convirtió su peor pesadilla en el mejor regalo que podía ofrecer al mundo. Y mientras conducía de regreso al centro, con el sol de Sevilla brillando sobre el río Guadalquivir, Elena supo con absoluta certeza que había encontrado algo que ni Mateo ni Isabella podían haberle robado nunca: su verdadero yo, forjado en fuego, templado por traición, inquebrantable, invencible, libre. La mujer que había entrado a una habitación en llamas había muerto. En su lugar había nacido alguien más fuerte, más sabia, más compasiva. Alguien que sabía que el verdadero poder no viene de la fortuna ni del apellido. Viene del coraje de levantarse después de cada caída. Viene de la generosidad de convertir dolor en sanación. Viene de la sabiduría de saber que la mejor venganza no es destruir a quienes te hirieron, sino construir algo tan hermoso que trascienda todo el daño que intentaron causar. Elena Santa Cruz había aprendido la lección más importante de todas: que el fuego que intenta destruirnos puede en cambio forjarnos en oro, y ese oro brillaba ahora en cada mujer que ayudaba, en cada vida que tocaba, en cada futuro que hacía posible. La historia de traición había terminado, la historia de redención acababa de comenzar.